Hey amigos, por fin estamos de vuelta. Después de largos meses regresamos recargados para repasar y sacarle el jugo a las enseñanzas que la lección de escuela sabática nos deja para esta semana. Antes de continuar me presento, soy Ernesto Yentop y cada semana Kerigma te traerá lo mejor de lo mejor. Dejando el cherry de lado, te recomiendo que tengas a la mano tu lección joven y tus apuntes. Si aún no lo tienes, ya sabes, puedes pausar el podcast y luego continuar escuchándolo. La lección de este trimestre titula Más allá de la muerte, y estos temas nos parecen realmente increíbles porque usualmente entre nosotros los jóvenes surgen muchas dudas sobre esto. Y solo para recordar, porque sé que eres un joven responsable, el título de la lección de esta semana es Dos voces, dos autoridades. Quiero indicarte algo importante. Todo lo estudiado debe tomarse con cuidado porque sobre todo en Génesis 3 habla acerca de los métodos engañosos que Satanás usó desde el inicio de los tiempos. Es por eso que te recomiendo que ores antes de estudiar alguna parte de la Biblia. El Señor es quien guía y nos abre para un mejor y correcto entendimiento. Bien, la lección joven empieza hablando acerca de Génesis 3 y creo que a estas alturas ya todos conocemos sobre qué trata, ¿verdad? Debemos empezar entendiendo que el problema nunca fue el hecho de que hayan comido el fruto como tal, o el conversar con la serpiente, sino que el problema radical aquí fue la desobediencia. Dios les había pedido una sola cosa: no comer del fruto del árbol prohibido. Y como si Dios no tuviese autoridad alguna, ellos comieron dejando de lado su lealtad hacia el Señor. Lo que ya todos conocemos es que Satanás siempre ha sido muy astuto, tanto que no reveló su verdadera identidad ni les dijo que quería llevarlos hacia el pecado. Ahora reflexionamos en esto juntos. Los mitómanos son personas con un diagnóstico clínico que mienten todo el tiempo. Incluso llegan a un punto que ya no pueden evitarlo y viven mintiendo todo el tiempo. Pero el mitómano no nace, sino que se hace. Es decir, que un día empezó con una mentirita sutil, vamos a llamarlo de esta manera, entre comillas, y cada vez fue aumentando la intención y la intensidad de sus mentiras. Con el tiempo se vuelve aún más especialista. Si llevamos esta reflexión a la historia, Satanás, después de haber vivido tantos años, ¿ustedes creen que no es un Master Duster de la mentira? Por lógica, podríamos decir que sí. Él perfeccionó su astucia para engañar. Imagínense, tuvo tanto tiempo que pudo planificar y pudo perfeccionar esa capacidad que él tenía para el engaño. Satanás aplicó 5 métodos malintencionados como todo buen profesional. En primer lugar, lógicamente, cuando Dios creó los animales, no hizo que ellos hablaran, pero el enemigo usó un falso milagro cuando hizo aparecer una serpiente que, o casualidad, podía hablar. De esa manera, logró en primer lugar llamar su atención. ¿Tú te habrías resistido y te hubieras negado a hablar con ella? Segundo método. Luego de captar su atención, distorsionó todo lo que Dios le había dicho, haciéndoles dudar. Tercero, Satanás, así como tu ex astuto, supo hacerla y aplicó la de voy a hacerle la conversación a ver quizá cae. Lo mismo aplicó. Sabía que si le hablaba de un tema tan importante, usando palabras inexactas, Eva iba a responder corrigiéndolo. A lo que Satanás, a través de la serpiente, le negó la afirmación cuando Dios dijo que si comían de ese fruto prohibido, iban a morir. Satanás, lógicamente, en ese momento, refutó y le dijo, claro que no van a morir. Entonces eso causó una gran interrogativa en la mente de Eva en ese momento. A esto, aumentémosle la afirmación de Satanás cuando él dijo, es que Dios no les dijo toda la verdad. Él sabe que si comen de este fruto, serán como él. Ahora bien, si yo habría estado ahí, no sé cómo hubiese actuado. No sé si yo hubiese comido de ese fruto, pero de lo que sí estoy seguro es que en mi cerebro en ese momento se hubieran generado miles de preguntas. Por ejemplo, una de ellas podría haber sido, ¿y si Dios comió antes que yo y por eso tiene poderes? No sé. Incluso Elena G. de White indicó que Satanás insinuó
que Dios por egoísmo no quería que coman el fruto prohibido porque serían igual a él. Pasemos al cuarto método. Satanás, después de llamar su atención, crearle miles de dudas, además de eso, jugó con su cerebro y le pintó una explicación que parecía racional. Así que ni corta ni perezosa, Eva tomó el fruto, lo comió y efectivamente, en ese instante no murió. Y para terminar, vamos con el quinto método. Cuando ya Satanás estaba saltando en un pie, tentó a Adán y se aprovechó de la circunstancia. Esto no es nada nuevo para nosotros porque sabemos que el enemigo nos usa todo el tiempo para tentar a otras personas. Entendamos, el enemigo también nos usa si es que nosotros se lo permitimos. ¿Lo notas? 5 técnicas precisas y efectivas que no fueron planificadas de la noche a la mañana. En la actualidad, encontramos 2 errores en común que se originaron en el Edén. El primero es que nos creemos autosuficientes para poder saber cuál está bien y cuál está mal, qué es pecado y qué no lo es, sin tener siquiera la necesidad de acercarnos a Dios ni entender sus mandamientos y sus principios. El segundo es que las almas de los justos y pecadores son inmortales. En otras palabras, podemos creer en la reencarnación, en que los espíritus deambulan recogiendo sus pasos, o esas ideas que usualmente pueden contar nuestros abuelitos. Pero la única manera de entender estos temas es acercándonos a Dios. Está claro que no podemos confiar. Ya vimos el ejemplo que pasó con Adán y Eva. En realidad, nos pueden intentar vender un objeto que puede parecer de oro, pero a las finales el objeto solamente puede estar bañado de oro y por dentro puede ser un pedazo de lata, y nosotros terminamos siendo estafados. Entonces nosotros podemos salir estafados si no conocemos la teoría, o en este caso, si no conocemos los mandamientos y los principios que Dios nos instruyó. La lección del día martes nos da una lista grande de ejemplos de cuando Satanás estuvo en acción. Uno de ellos fue cuando Jesús había ayunado por 40 días y 40 noches. Obviamente que después de 40 días de ayuno, a cualquiera le da hambre, incluso al mismo Jesús. En nuestra época sería pues un antojo de un rico pollo a la brasa. Pero según la Biblia, dice que Satanás se apareció y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero esa no fue la única tentación, porque luego lo volvió a tentar y lo volvió a tentar hasta llegar al punto de llevarlo a un monte y le dijo: todo esto te doy si me adoras. ¿Te imaginas que le diga eso Satanás a Jesús? Me pregunto yo, ¿con qué autoridad? Como era de esperarse, Jesús, al ser tan sabio, solo respondió: vete, Satanás, porque al Señor tu Dios es a quien debes adorar y a Él le servirás. Apenas Satanás escuchó esto, se fue. Queda más que evidenciado que uno de los principales trabajos del enemigo es tentar. El problema de caer en las tentaciones de Satanás es que además de desobedecer un voto que hacemos por amor, nos desvía de él. Es decir, que nos separa. Y a veces esas separaciones son tan fuertes que muchos no vuelven a Jesús y se olvidan de él. Volviendo al punto de que si las almas van al cielo, o que si pasan por un purgatorio y una lista grande de creencias, debemos entender que solo es otra trampa impartida por Satanás, es decir, una mentira disfrazada por las personas que hemos perdido a nuestros seres queridos. En lo personal, yo perdí a un ser querido muy cercano hace un corto tiempo, y me encantaría volver a verlo, me encantaría volver a conversar con él. Pero entendemos también que eso no es posible, que no necesitamos de un intermediario ni de un intérprete de sueños, porque claramente en la Biblia está escrito: los muertos nada saben. Pero mejor no me adelanto porque estos temas los iremos tocando cada semana para que se puedan entender mucho mejor. Cuando una persona peca, usualmente no se arrepiente al instante. Adán y Eva no se arrepintieron en ese momento. Lógicamente ellos comieron el fruto, vieron que no murieron y tuvieron otra visión al verse desnudos. Y clásico de todo ser humano, se empezaron a culpar. Adán culpó a Eva y ella culpó a la serpiente. Lo que ellos no se dieron cuenta es que estaban culpando a Dios. En realidad ellos solo tenían miedo a las consecuencias, mas no estaban arrepentidos como tal. El arrepentimiento viene después de la reflexión, cuando te das cuenta, cuando razonas y cuando eres consciente de que en verdad te equivocaste.
Ellos no entendieron que su error se extendía grandemente al hecho de que alguien tenía que morir por la humanidad. En el Edén nunca se había sacrificado un animal, pero por culpa de ellos, Adán tuvo que ofrecer un sacrificio, matando a un cordero, derramando su sangre, una escena que sin lugar a duda dio un sentido muy profundo a su equivocación. El pecado es devastador. Quizá ahora puedas pensar que nadie te está viendo y podemos pensar, si nadie lo nota, no pasa nada. Pero cada vez que caemos, traicionamos al Señor. Pasamos por alto su sacrificio de amor. Rechazamos ese regalo voluntario que recibimos. Nos alejamos de él poco a poco. Y quizá ni siquiera te des cuenta de eso al inicio, pero para cuando reacciones te sentirás tan lejos que no sabrás cómo volver. Quizá hoy estés escuchando este podcast y estés pasando una situación similar. Te sientes tan lejos que no sabes cómo volver, o tienes un pecado tan oculto que te está dañando y no sabes qué hacer o cómo alejarte. Pero la única verdad es que no es tarde para ti. Si hoy el Señor te regala un día más de vida, entonces tienes esperanza. Claro que hay esperanza para ti. Dios ya murió por ti. Ya pagó por tus pecados. Ahora lo que debes hacer es arrodillarte, hablar con Él y con toda sinceridad abrirle tu corazón. Él te va a escuchar, te va a perdonar. Y va a tomar tus pecados, los va a colocar a un cofre y los echará al fondo del mar donde nadie los podrá encontrar. Cuando tu arrepentimiento es sincero, el Señor te perdona. ¿Estás listo para recibir su perdón? Vaya. Esta primera semana sí que empezó totalmente fuerte. Personalmente, a mí me hizo entender muchas cosas nuevas y recordar otras que quizá estaba olvidando. Estoy seguro que lo aprendido está siendo una bendición para nuestras vidas. Y bien, esto es todo por esta semana. Hemos terminado y estamos más que listos para compartir con nuestros grupos pequeños todo lo que hemos aprendido. Si conoces de algún amigo que necesita de un repaso de la lección para esta semana, entonces mándale este podcast. Así somos más jóvenes preparados para hablar de Cristo. Yo soy Ernesto y fue un gusto haberte acompañado esta semana. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales para que no te pierdas de nuestro contenido exclusivos como este. Que el Señor te bendiga. Hasta la próxima.